Muchísimas gracias a todos. Nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este tiempo. Realmente es un tiempo bastante, pues, increíble poder reconectar con varios de ustedes, ¿no? Que los conocemos ya desde hace muchos años y también con algunos que, pues, en estos últimos años se han añadido a la iglesia y que realmente, pues, forman parte de esta gran familia chapina, ¿verdad? Y también, obvio, que ahora dentro del grupo de los padres, que estamos teniendo una clase para los papás de niños de entre 6 a 12 años. Nos anima muchísimo poder compartir con ustedes de estas cosas. Como Vero compartió hace un ratito, pues estamos aprendiendo también nosotros en este caminar, ¿no? Y definitivamente, pues nos da mucha alegría poder compartir algunas cosas que nos han ayudado y que creo que les pueden ayudar también a ustedes. También quiero agradecer a Paulo y a Mirta por la invitación que nos hicieron, ¿verdad? Sé que ellos andan ahí ahorita dando vueltas por varias reuniones, pero les agradecemos muchísimo por el trabajo que ellos están haciendo allá también, de ayuda, y bueno, pues sin duda también a nuestros amigos Pais que allí están, ¿verdad? Y que también pues ya con varios añitos de conocernos, varias décadas de conocernos y bueno, tantas historias y tantas cosas, ya más de 25 años, yo creo que son 25 años que tenemos de conocernos. Estamos cumpliendo nuestras bodas de plata, ¿verdad? Bodas de plata. Parece que la plata te cayó a la cabeza, Alex Pais, ¿verdad? Se ve que la platita ahí, pero ojalá que fuera el pisto. Hilos de plata. Los hilos de plata te cayeron a la cabeza, Dios mío. Tiene su tesorito. Sí. Josh los tiene ocultos, por eso no los ve, porque están ocultos. Sí. Just for Men. Ese se llama Josh for Men. Pero bueno, les quería compartir antes de iniciar. Ahorita voy a dar a Vero la oportunidad de que ella igual pueda compartir ahorita que vamos a comenzar. Nosotros ya tenemos aquí básicamente unos 11 años y medio que llegamos aquí a San Salvador. Y cuando llegamos, Aldo y Monse eran chiquitos, eran niños muy pequeños, ¿no? A Monse cumplió aquí 5 años y Aldo tenía 7 años. Básicamente, pues las edades que ustedes están ahorita teniendo niños, ¿no? Como de 6 años en adelante, 6 a 12 años. Así que hemos visto a nuestros hijos durante estos años crecer aquí en El Salvador, desarrollarse en El Salvador. Hemos experimentado nuestras alegrías, también temores acerca de el futuro de ellos en su vida espiritual, ¿no? Porque pues obvio que van creciendo y tenemos ciertas inseguridades. ¿Qué va a pasar? No vemos que hay muchos jóvenes, etcétera, etcétera, que en algún momento les vamos a compartir. Pero hoy por hoy nos vemos después de 11 años y medio con 2 hijos que son discípulos, lo cual me ha animado muchísimo. Ahora Aldo en una etapa de estar en la universidad, ya hace un par de semanas empezó a tener una novia, ¿verdad? Y entonces estaba ahí muy feliz, muy contento, ¿verdad? Ya estamos ahí envejeciendo, ¿verdad? Pero estamos en otra etapa de la vida que estamos como, wow, Dios, ¿en qué momento crecieron nuestros hijos? ¿No? Nunca nos dimos cuenta en qué momento crecieron, así que como ustedes tienen sus niños chiquitos, 6 años hasta 12 años, entonces de repente los miras ahí jugar, estar contigo y de repente ves que van creciendo y esa es en otra ocasión, podremos compartir con otro grupo, ¿verdad? Las experiencias de la vida como ya adolescentes, ¿no? Que ellos están experimentando y teniendo. Pero ya cuando llegan a la adolescencia definitivamente empiezan a vivir un mundo completamente distinto, puesto que para ellos su mundo se viene más como sus amigos se vuelven como una parte muy importante y de gran influencia para su vida. Pero en esta etapa que nosotros vamos a hablar, los papás tenemos una influencia muy grande sobre nuestros hijos, de 6, bueno, desde chiquitos, ¿no? Pero la edad que estamos hablando nosotros, de 6 a 12 años, es una edad fundamental para la influencia tuya para tus hijos, ¿verdad? Y ahora voy a compartir pantalla para que podamos empezar con nuestra clase, ¿ok? Y la clase, como ya les compartieron a ustedes, ¿verdad? Se llama Pastoreando el Corazón de tus Hijos, ¿ok? Y estamos hablando aquí acerca de nuestras, básicamente, estar hablando de los niños de 6 a 12 años, ¿verdad? Y lo interesante que quería compartirles en esta escritura, ¿verdad? Que vamos a ver en estos momentos, ¿verdad? En esta escritura que va a aparecer ahorita, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón de estas palabras que hoy te mando.
incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué tan importante es entender esta escritura? Porque como les decía yo anteriormente, nosotros como papás de niños pequeños tenemos una responsabilidad muy grande, ser una influencia para ellos y ser un ejemplo para ellos. Y precisamente la Biblia desde el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de esto. No está diciendo, deja que los maestros inculquen a los niños estas enseñanzas, o deja que el tío se las inculque, o la abuela o el abuelo se las inculque. Dice, tú incúlcale continuamente a tus hijos acerca de estas palabras que hoy te mando. Y eran los mandamientos, ¿no? Pero principalmente ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué tan importante es influenciar a nuestros hijos en esto. Por eso Proverbios nos habla acerca de que si yo enseño al niño de hoy y siembro en el niño de hoy, el viejo de mañana nunca se apartará del camino. Y es tan importante eso, que entiendas entonces que tú eres fundamental en estos años en la vida de tus hijos. Si lo desaprovechas, va a causarte muchos dolores de cabeza. Y no queremos que esto pase. Queremos que cada uno de ustedes un día pueda ver a sus hijos como discípulos. Como les comento, nuestros hijos ahora son discípulos, los vemos muy comprometidos, están en el ministerio de jóvenes, están en el ministerio de la alabanza también, ¿no? Y de acción estudiantil ahora, gracias Vero, estamos en el ministerio de acción estudiantil porque Aldo ya pasó al ministerio de acción estudiantil. Y lo increíble es de ver las convicciones que ellos tienen, porque no son nuestras convicciones, pero sí creo que fueron también sembradas en algún momento por nosotros desde que eran pequeños. Así que es muy importante la labor de los papás. Hoy les puedo decir que estoy muy animado, muy agradecido, porque a partir del día 15 de febrero, Aldo comenzó a trabajar medio tiempo para la iglesia en el ministerio de jóvenes. Entonces estoy súper contento porque yo no me esperaba esto, ¿no? Es algo realmente, es algo nuevo también para mí, ¿no? El ver que tu hijo está siguiendo ciertos pasos y que definitivamente Dios está obrando. Así que hoy vamos a hablar acerca de ese tema de pastorear el corazón de tu hijo, ¿verdad? Y eso espero que podamos poner atención. Vero nos va a hablar acerca de este primer punto de la importancia del pastoreo, ¿ok? Y los voy a dejar con Vero para que ella pueda hablarnos de la importancia de verdaderamente poner atención en esto. Adelante, mi amor. Bueno, ante todo, pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar con ustedes, como decía Josué, Paulo, Mirta, Alex y Andrea, muchas gracias, gracias por permitirnos pues compartir de lo que nosotros hemos y seguimos aprendiendo de aciertos y de errores, ¿verdad? Y bueno, siempre para nosotros la iglesia en Guatemala es muy especial y bueno, este tiempo de que como papás vamos a compartir, bueno, también lo hace muy especial. Así que muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, quisimos estudiar un poquito y estudiar la palabra pastorear para ampliarla más profundamente, para conocer y entender el porqué del título Pastoreando el corazón de nuestros hijos. Entonces, la palabra pastorear viene del griego poimaino, que significa atender, cuidar, mantener, guardar y gobernar. Apacentar, porque como habla del término pastorear, esto tiene que ver mucho con el pastor y sus ovejas. Entonces, el pastor apacenta las ovejas. Entonces, apacentar viene del griego boskó, que significa alimentar y nutrir. Como les decía, es bueno porque utilizamos comúnmente este término y creo que el estudiarlo nos amplía mucho más el concepto de lo que significa pastorear el corazón de nuestros hijos. Si retomamos el término de apacentar, que significa alimentar y nutrir, así como padres estamos siempre enfocados en alimentar bien y nutrir a nuestros hijos físicamente, ¿verdad? Que darles buena alimentación, que sea sano, que sea nutritivo. También desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, tenemos que saber alimentarlos a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa pastorear? ¿Qué significa atenderlos, cuidarlos, mantenerlos, guardarlos y gobernar?
y saber gobernar. Entonces, el término gobernar lo vamos a ampliar un poquito más adelante. La siguiente. Bueno, aquí pongo dice aquí los aliados de mamá. ¿Cuántos de nosotros no probamos los aliados de mamá? El gancho, la chancla famosa. El caite, dice Josué, no me acordaba cómo es el caite, el cinturón, el matamoscas. Ahí agregaría la cuchara, pero la cuchara grande, ¿no? Porque yo me acuerdo de algunos cucharazos que me cayeron por aquí, ¿verdad? Estos son los aliados de mamá. ¿Cuántos de nosotros no probamos los aliados de mamá, verdad? Porque básicamente nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres, quizás hubo sus excepciones, estos eran su apoyo para poder corregirnos, para poder ayudarnos a cambiar, ¿verdad? La conducta que ellos esperaban de nosotros. En esos tiempos de nuestros padres no se hablaba tanto o no tenían tanta esa información de educar con el amor o educar con la comunicación. No tenían tanta esa preparación, esa información y esa comunicación. Y esto era la mejor manera de poder corregirnos, ¿no? Yo recuerdo, como te decía, cuando mi mamá quería que comiéramos algo y yo no quería comerlo, o sea, me cayó una que otra un cucharazo aquí por parte de mi mamá, ¿verdad? Mi hermano, pues probó el cinturón, ¿verdad? Y le cayó, me acuerdo que eran unos cuantos cinturonazos. Y la chancla, ¿quién no probó la chancla? Y más se convertía en chancla voladora cuando nos echábamos a correr porque venía la mamá con la chancla y se convertía en voladora porque nos la aventaba, ¿verdad? Entonces, esto básicamente era la manera como de ayudarnos a cambiar o corregirnos, ¿verdad? Nuestros padres igual, a lo vez sus padres tuvieron ese modelo, ¿verdad? Era la corrección, básicamente se imponía más que la autoridad, el autoritarismo. Y pues infundía mucho miedo, ¿verdad? También mucho respeto, porque pues si no obedecíamos, pues nos caían algunos de estos, ¿verdad? Y yo recuerdo como mi mamá le tenía una cicatriz por acá, y le preguntaba que qué le había pasado. Entonces dice que mi abuelita tuvo 12 hijos, entonces ya te puedes imaginar 12 hijos, cómo educar 12 hijos. Entonces mi mamá, no sé qué pasó, qué hizo mal, mi abuelita no había licuadora, tenía el molcajete, y la piedra del molcajete, como mi mamá se echó a correr, le aventó la piedra y le cayó aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenía una gran cicatriz, pero era la manera, o sea, eso es, no sé cuántas otras cosas, anécdotas tengan nuestros padres, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros ahora como padres tenemos otros modelos, ¿verdad? No solamente esto, tenemos el modelo de la Biblia que nos va a ayudar, la palabra de Dios, para que sea nuestra guía, para que sea nuestra luz, para poder instruir, educar a nuestros hijos, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí lo que vemos también que formó parte o a veces forma parte, o sea, cuando nosotros como padres queremos conseguir el buen comportamiento de nuestros hijos, ¿verdad? O nos exasperamos, a veces podemos gritarles demasiado. Y ponía esta imagen porque nos dice aquí que los gritos no educan. Y lo que se produce cuando hay demasiado grito, ¿verdad? De parte de nosotros, cuando gritamos porque ya perdimos la paciencia, dice, ensordecen el corazón, cierran el pensamiento, destruyen el respeto y te vuelven violento, ¿verdad? Entonces, los gritos nos hacen intimidar a nuestros hijos, o sea, causamos temor, junto con demasiado golpe o demasiado grito y enojo, o sea, lo que estamos produciendo en nuestros hijos es temor, es miedo, es terrorismo en ellos. Y cuando yo recuerdo a mis hijos chicos, ¿verdad? Especialmente Monse, porque yo sentía que Monse siempre a mí me costaba porque tenía un carácter mucho más difícil, más terca, a veces en la escuela más distraída, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo en algunas ocasiones cuando ella dejaba la tarea, estoy hablando de una edad aproximada de 6 a 8 años,
Y yo me sentaba a hacer la tarea y le explicaba muchísimas veces la tarea y lo que ella tenía que aprender. Y recuerdo que ella no lo aprendía, le volvía a preguntar lo mismo como 20, 50 veces y no lo agarraba. Entonces yo recuerdo perder mucho la paciencia. Yo recuerdo alzar la voz, yo recuerdo gritarle a ella y ella, sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Entonces muchas veces reaccionaba, pero reaccionaba con temor, ¿verdad? Porque me veía a mí enojada, gritándole. Entonces tuve que reconocer que este no era el camino, que lo que estaba infundiendo en ella era miedo, era un miedo por mis gritos, porque yo mamá, estaba perdiendo la paciencia en el momento que le estaba ayudando en la tarea. Me recuerdo otra situación, por ejemplo, cuando llegábamos a la iglesia, igual más o menos de esa edad, yo le decía a Monse, Monse, saluda. Dije, Monse, yo le volvía, Monse, saluda. Y ella así como para acá miraba, ¿qué? ¿A quién? ¿Cómo? Y yo, Monse, salud, o sea, y yo, ¿verdad? O sea, porque yo sentía, bueno, es que mi hija, yo tenía pena porque, bueno, es la hija de los líderes de la iglesia, ¿qué van a pensar? Entonces yo decía, espérenme un momentito, y me la llevaba al baño, ¿verdad? Y yo recuerdo que hablaba con ella, pero hablaba así como muy estricta con ella, muy fuerte. Le digo, Monse, tienes que saludar. Ella es la gente de la iglesia, son los hermanos. Pero nuevamente yo les cometí ese error de que muchas veces lo quería conseguir, esa buena conducta, ¿no? De que ella saludara, de que ella fuera sociable, porque para mí tenía que saludar, tenía que ser sociable. Entonces, tuve que reconocer y reconocí de verdad veo que dije, Dios, lo que estoy haciendo es más bien porque yo quiero conseguir ese buen comportamiento de parte de Monse, ¿verdad? Pero estaba incurriendo en esto, en alzar demasiado la voz, en ocasiones gritarle y en intimidarla para conseguir ese buen comportamiento o esa buena conducta. Entonces, le tuve que pedir perdón a mi hija. Yo dije, ese no es el camino. También me acuerdo cuando Josué me decía, Vero, es que Monse te tiene miedo. Y yo dije, yo no quiero que mi hija crezca con miedo, que me tenga miedo, porque por la manera en que yo reacciono ante su comportamiento, ¿no? Entonces, son cosas que yo lo comparto porque a veces podemos aprender más de los errores, ¿verdad? Cuando son chiquitos y queremos conseguir una conducta adecuada o apropiada o lo que nosotros esperamos. También, si bien es cierto que la Biblia habla en Proverbios 29 acerca de utilizar la vara como la disciplina, o sea, la vara en ese sentido, la palita para darle pau pau. Creo que también aquí es una alternativa, un recurso que nosotros tenemos, pero debe ser el último recurso. Los niños son muy inteligentes, los niños son inteligentes, aun cuando sean chiquitos, podemos empezar a hablarles de la conducta que es correcta y de lo que no es correcto. Yo te diría que cuando los niños, por ejemplo, tienen esos grandes berrinches, se tiran, gritan, o sea, que ya uno les habló y no cambia, es cuando podemos utilizar aquí, le decimos el pau pau con la pala. Una buena con la pala, eso ayuda a corregir a los niños, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando ya son más grandecitos, nosotros, y hay una conducta, por ejemplo, no sé, agresiva, de pelea, de patalear, de morder, de pegar, son conductas que se tienen que corregir, ¿verdad? También con la pala, con un buen pau pau, para que no lo vuelvan a repetir, porque si lo dejamos, ellos van a seguir pegando o siendo agresivos y cuando crezcan van a hacerlo también. Entonces, y explicar, nosotros cuando vemos pau pau tenemos que explicar, te tengo que dar pau pau o te tengo que pegar porque hiciste tal o cual la conducta de pegar, por ejemplo, o patalear o mordiste y eso no es correcto, eso a Dios no le agrada. Entonces, por eso te tengo, o sea, explicarle, por eso te tengo que corregir con la pala. Entonces, son conductas que solamente en ese momento la podemos utilizar.
pero como te decía, no solamente corregir por corregir o dar pau por pau, sino tenemos que explicarle al niño la conducta que no es correcta y lo que sí es correcto para que él lo vaya entendiendo. Y más adelante, aun cuando tú nada más le enseñas la palita, dice, no, ya lo voy a hacer. Entonces ya nada más ve la pala y lo hace inmediatamente, ya no es necesario. Entonces, son estas de las cosas que cuando eran pequeños, yo tuve que reconocer que no hice bien, pero al momento de cambiarlo, yo empecé a ver una conducta diferente, ¿verdad? Ser más paciente, pedir, orar mucho a Dios por paciencia, por tolerancia, porque no actuar en el momento así, si alguna cosa no estaba bien, sino ir a orar primero y después hablar con mis hijos, tanto con Monse como Aldo, si había una conducta que habría que corregir. De esta manera me ayudó a no corregir con el hígado, sino más con el corazón, ¿verdad? Y ser más paciente y poder conversar más con mis hijos. Entonces, esto es un poquito de lo que quería compartir en este punto. Gracias, Vero. Pues bueno, una de las cosas importantes es entender que el pastoreo entonces no significa necesariamente que vamos a tener que corregir la conducta, ¿verdad? Porque queremos corregir la conducta, el por qué los chicos se equivocaron y queremos inmediatamente disciplinar la conducta y queremos castigar, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver, tú mentiste. Y como me mentiste, te voy a quitar el celular y los castigamos. Pero está bien si tú tomas una decisión así, pero no fuiste a lo profundo. Lo profundo era que, ¿por qué él está mintiendo? Y tienes que aprender a pastorear el corazón. Eso significa que tienes que investigar y echarte un clavado profundo en el corazón del niño. ¿Por qué está mintiendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué lo está llevando a mentir? Y entonces de esa manera tú puedes ayudar. Ahora, esto es sumamente importante porque la escritura que yo les leía en el principio dice, incúlcales. ¿Qué significa? Que tenemos que estar constantemente educando, ayudando a nuestros hijos para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Y eso, como yo te dije, es una responsabilidad tuya. No puedes poner la responsabilidad en el Ministerio de Niños. Sé que el Ministerio de Niños en Guatemala es un gran ejemplo hasta el día de hoy virtualmente. Tienen muchas herramientas que han dado. Yo siempre veo que algunos hermanos ahí postean, ¿no? Como que, lo que estaban haciendo los niños y eso es increíble porque realmente te das cuenta que los maestros se invierten en los niños, pero el problema es de que a veces les dejamos la educación espiritual a los maestros y no asumimos nosotros nuestra responsabilidad. Entonces, el siguiente punto que vamos a hablar acerca de cómo poder pastorear el corazón de nuestros hijos es entender que nosotros somos sembradores de valores. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Educa al niño de hoy porque el viejo de mañana no se apartará del camino. ¿Qué dice Deuteronomio? Involúcrate, incúlcales a tus hijos, es decir, siembra en ellos. Y es algo importante. La forma correcta de pastorear a nuestros hijos es sembrar constantemente valores en el corazón de ellos. Ahí les puse, por ejemplo, algunos de los valores que tenemos que estar constantemente sembrando: respeto, amor, amabilidad, disciplina, servicio, humildad, bondad, generosidad, entre otros tantos que podemos nosotros estar sembrando. ¿De qué manera puedes sembrar estos valores? Pues, por ejemplo, puedes encontrar alguna escritura que se relacione con esos valores y empezar a repetirla, memorizarla, hablar acerca de cómo es lo que, de una forma específica, cómo lo pueden poner en práctica. Por ejemplo, respeto. Si tienes dos niños chiquitos y no se están respetando unos a los otros, tienes que hacerles entender la importancia de valorarse unos a otros. ¿Por qué no se respetan? Porque no se valoran. Necesitan aprender a valorarse, a saber que la otra persona es importante para su vida. Y cuando alguien entiende que la otra persona es importante para su vida, el papá es importante, el hermano es importante, la abuela es importante, entonces ellos van a respetar. Lo mismo del amor, hacer varias cosas que nos van a llevar a que ellos puedan desarrollar amor en su vida, hacer ejercicios juntos, ¿no? Por ejemplo, de amabilidad, lo que decía Vero, en lugar de obligarlos a que tienen que saludar, pues tienes que llevarlos a ellos a entender la importancia de ser amables y la importancia de que el convivir juntos
juntos y el apreciar a las otras personas significa saludarlos, decirles hola. Yo diría que entre los 6 y los 12 años ya realmente no debe haber pau pau, sinceramente, porque los primeros años solamente son para eso, ¿no? Pero cuando tú llegas a 6 años, si tú le das pau pau a tus niños, y de verdad yo te digo, 7 años todavía, ¿no? Pero ya cuando tienes 10 años, 11 años, ya no debes de estar utilizando la pala ni nada de eso, ¿no? O sea, se tiene que crear comunicación, porque ya un niño de 9, 10, 11 años, 12 años, lo único que va a crear es resentimiento hacia ti si tú le pegas. Entonces, ya no es una etapa para que tú puedas estar desarrollando eso. Creo que solamente son los primeros años de la etapa en donde estamos hablando, de 6 a 12 años, yo diría 6, 7 años. Yo me recuerdo, le dimos pau pau a Monse Aldo, 6 años, 7 años, tal vez, ya no más, porque necesitan, Sí. Y sí, o sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos platicar, conversar. Ahora, aquí, hermanos, yo les animo a tener sus tiempos de devocionales. Siembras valores a través de tus tiempos de devocionales. Hasta el día de hoy tratamos de ser muy constantes en nuestros tiempos devocionales los días lunes. A veces podemos fallar por alguna u otra razón, pero esa es la excepción. Constantemente estamos manteniendo nuestros tiempos de devocionales. Y aún nuestros hijos ya son grandes y tenemos devocionales, ¿no? Por ejemplo, este lunes nosotros hablamos acerca de la bendición, ¿no? Y hablamos acerca del libro de Números, capítulo 6, donde habla acerca de que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu entrada, tu salida, y hablamos de cómo podemos, en qué momento nos hemos sentido bendecidos por Dios, en qué momento uno puede esperar la bendición de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sembrando valores en nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan dar ese fruto. Yo pregunto, ¿qué tan constante eres tú en poder tener los devocionales familiares? Si no eres muy constante, lo que tienes que aprender a hacer, primero lo que tienes que hacer es arrepentirte, porque si tú no dedicas tiempo para ellos, los estás desaprovechando. Y yo te dije en el inicio, de 6 a 12 años, tú eres una influencia para ellos. Cuando ya llegan a 13, 14 años, ya es más difícil poder ser una influencia para nuestros hijos. Lo somos todavía, ¿no? Pero ya es más complicado porque entran en una etapa de la adolescencia en donde naturalmente van a sacar su rebeldía, donde naturalmente van a sacar sus ideas, su independencia, y ahí es donde se prueba lo que sembraste cuando eran niños. Yo les animo a todos ustedes a buscar la forma de ser constantes en sus devocionales. Mira lo que dice la Biblia, ¿no? En Salmos 1 del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Imagínate que ese árbol es tu hijo. Imagínate que ese árbol es tu hijo. Entonces tú puedes poner el nombre de tu hijo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner el nombre de Monse. Es como Monse, que plantada a la orilla de un río siempre llega a su tiempo y da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan y todo lo que hace prospera. No queremos ver a nuestros hijos así. No queremos ver a nuestros hijos como ese árbol frondoso que siempre dan frutos, que siempre están animados, que siempre tienen una solución a los problemas, que siempre son positivos, que siempre están saliendo adelante y que toman en un día la decisión de ser discípulos porque ellos lo creen en su corazón. Definitivamente esto es importante. Pero si tú no te inviertes con tus hijos, nunca vas a ver que ellos son como ese árbol plantado a la orilla de un río. Entonces, tú solamente piensa en el futuro. ¿Cómo te gustaría que en los próximos 10 años ver a tu hijo? El que tiene 6 va a tener 16 y el que tiene 12 va a tener 22. ¿Cómo te gustaría ver a tu hijo? ¿Marchito? ¿Triste? ¿Alejado de Dios? ¿Sabe lo que pasó en la iglesia durante una temporada? Los padres aquí en El Salvador no se invirtieron con sus hijos por más que nosotros hablábamos con ellos. Perdimos una generación de hijos, de discípulos que tenían la oportunidad de ser fieles, pero se fueron de la iglesia. Algunas niñas quedaron embarazadas, algunos niños embarazaron a otras, a alguien, otros se fueron. Fue terrible, porque los papás los justificaban todo el tiempo. No venían a las reuniones porque estaban haciendo tareas, no los traían a la escuela dominical porque siempre tenían algo que hacer, no tenían tiempos de devocionales con sus hijos. Total, que en el final
vieron que sus hijos no eran un árbol frondoso, eran una planta marchita que había perdido su raíz. ¿Cómo quieres ver tú a tus hijos? Tienes que preguntarte y de ahí es donde tienes que aprender a invertirte. Recuerda, es muy importante. Somos sembradores ¿de qué? De valores constantemente. Y aquí te puse para terminar este punto, ¿ok? Las distracciones en la vida que nos impiden realizar nuestra labor como padres o como esos pastores. ¿Qué es lo que nos impide poder tener esos devocionales, enseñar a nuestros hijos, involucrarnos en ellos? Uno, el trabajo. El trabajo es una realidad. ¿Por qué tuvimos que hacer una reunión hoy viernes a las 8 de la noche en Guatemala? Cuando nosotros vivíamos en Guatemala del año 96 al 98, las reuniones las teníamos a las 6, 6:30 y todo el mundo llegaba a su casa o a la iglesia. Hoy no, la ciudad se ha colapsado, es más grande, es más caótica. Los padres están llegando a su casa tipo 7:30, 8 de la noche. ¿Cómo llegan? Llegan cansados, llegan preocupados y no tienen tiempo para invertirse con los hijos. Pero si tú no pones prioridad en tu familia y siempre pones prioridad en el trabajo, está bien, vas a tener dinero, vas a tener una buena posición, vas a tener bienes materiales, pero vas a perder a tus hijos. ¿Y de qué sirve que tengas un mejor auto, que tengas una mejor televisión, que tengas una casa, si tu hijo en el final no va a ser un discípulo porque perdiste la oportunidad? Hermanos, nuestra familia es importante y aun cuando lleguemos cansados, tenemos que recordar que hay que morir a nosotros mismos y por lo menos un pequeño tiempo dedicar a nuestros hijos, darles un abrazo, preguntarles cómo les fue, hacer una pequeña oración con ellos y después te vas a descansar, cena, lo que tú quieras, pero recuerda que tus hijos te están esperando durante todo el día para que tú llegues y en el final no tengo tiempo para ellos. Otra distracción es que no le damos importancia a los sentimientos ni actitudes de los hijos, los minimizamos. Y lo peor de todo es que minimicemos los sentimientos de nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros hijos se llegan a sentir tristes, se llegan a sentir solos, se llegan a sentir ofendidos, se llegan a sentir mal. Y tú no le das importancia, yo como ya, córrele, vete y haz lo que te dije, ¿no? Y el niño tiene un montón de cosas en el corazón que no puede decir, que no puede expresar. Pero como no tienes tiempo para ello, entonces no te impide pastorear el corazón de tu hijo, te impide entrar en la vida de tu hijo. Y hermanos, yo te digo, a veces hay que sentarnos y preguntar, ¿por qué te sientes así? Muchas veces yo entré al cuarto de Aldo o de Monse y les pregunté, hijo, ¿cómo estás? Porque yo veía que tenían una reacción mala, ¿no? De repente habían tenido una discusión entre Aldo y Monse se subía y se encerraba y yo le tocaba, hija, ¿puedo entrar? No, no puedo entrar. Hija, déjame entrar. Insistía hasta que podía entrar. Hija, ¿cómo te sientes? No, me siento bien. Y yo sabía que no sentía bien. Hija, dímelo. ¿Sabes qué? Si tú no me lo dices a mí, ¿a quién se lo vas a decir? Dime cómo te sientes. Y escarbar hasta que lloraba. Es que Aldo, lo que pasa es que Aldo siempre me hace cosas, se burla de mí o no me pone atención o no comparte conmigo. Ok, dejo que salga todo, le ayudo, la oriento. Y eso hizo Vero muchas veces con ella. Eso hice yo muchas veces con ella. ¿Qué significa darle importancia a los sentimientos de nuestros hijos? Porque ellos requieren que sus padres se inviertan. Y luego, lo otro que puse, que también tenemos una vida muy ocupada en la iglesia, que en el final nos impide, ¿qué? Nos impide poder entrar en el corazón de nuestros hijos y pastorearlos. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes son líderes de charla, disipulan a quién sabe cuántos hermanos, dan estudios, ayudan, apoyan y no tienen tiempo para sus hijos. Hemos visto líderes principales que han perdido a sus hijos espiritualmente porque estaban tan metidos en todo lo que tenían que hacer que no tenían tiempo para sus hijos. Entonces, qué bueno que tenemos una vida en la iglesia y tenemos una vida ministerial, seas un líder o seas un discipulador o apoyes. Pero recuerda que tu ministerio fundamental es tu familia, son tus hijos. Y recuerda, los tienes prestados solamente por un tiempo. Después ellos se van a ir de tu casa, van a formar su familia y tú ni cuenta te habrás dado que ya pasó tanto tiempo. Como les digo, ahora veo a Aldo de 19 años y Monse de 16. Yo digo, ¿en qué momento crecieron? Nunca pensé que fue tan rápido, pero yo veo que Dios bendice cuando realmente te involucras y siembras valores. Ahora Vero va a hablarles acerca del siguiente punto, que es siendo ejemplos.
Gracias. Siendo ejemplos. Voy a leer la escritura de Proverbios 11:14. Dice, si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Entonces, esta escritura, cuando la leemos y hablamos de un buen gobierno o qué es gobernar, ¿verdad? Gobernar es administrar, gobernar es dirigir, es guiar. Entonces, ¿qué puede ser una nación, una ciudad, un grupo, una familia, ¿verdad? Entonces, estamos llamados nosotros como padres a ser buenos gobernantes dentro de nuestras familias. Quiere decir a guiar, ¿verdad? A cuidar lo que estábamos hablando de lo que era pastorear, ¿verdad? Gobernar, cuidar, atender a nuestros hijos con todo lo que venimos mencionando, lo que mencionaba Josué. Entonces, de ahí empieza ese buena atención y ese buen cuidado para nuestros hijos. Es muy, muy importante, como van creciendo, nuestros hijos van cambiando, tenemos que escucharlos más, tenemos que conocerlos más, dedicarles más ese tiempo. Y cuando se presenten ciertas situaciones o de carácter o en el colegio o algunas situaciones de salud, emocionales, no sé, cualquier complicación a lo mejor que nos está rebasando, aquí también nos dice que el triunfo depende, del triunfo depende de los muchos consejeros. Otro punto muy importante es que tenemos recursos dentro de la iglesia, familias que ya han caminado antes que nosotros y tenemos que pedir consejo de situaciones, de ciertos comportamientos, necesidades en nuestros hijos. Entonces, si nosotros pedimos consejos y preguntamos, que no nos dé pena. Yo creo que muchas veces nos podemos sentir quizás apenados o inseguros. No, yo creo que si amamos a nuestros hijos, si queremos verlos crecer sanos, física, espiritual, emocionalmente, es bueno preguntar, es bueno pedir consejos. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué me puede ayudar? Sé que cada niño es diferente, ¿verdad? Pero un consejo, una guía puede contribuir, puede ayudar a la buena crianza. Nadie nacemos siendo papás o hay un manual. Vamos aprendiendo en el camino, pero yo creo que los que han caminado antes que nosotros nos pueden hablar de sus aciertos y de sus errores. Creo que eso es lo que nosotros hemos aprendido en este caminar, ¿verdad? Y quizás has escuchado la frase, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Entonces, muchas veces como padres, ¿verdad? Aquí tenemos esta imagen donde vemos a los papás caminando y el niño chiquito y vemos a un papá con el celular y ya desde chiquitos con el celular, ¿verdad? Entonces, los niños en esta etapa especialmente van a imitar. Los niños aprenden mucho por imitación, ¿verdad? Imitan de nosotros, ya sea lo bueno o ya sea lo malo, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros pues realmente ser congruentes con lo que le estamos enseñando. Si nosotros estamos diciéndole al niño, por ejemplo, decir, tienes que siempre decir la verdad, mentir no es bueno, mentir es malo. Entonces, si nosotros de repente, por ejemplo, viene alguien a buscarlo y le decimos, dile que no estoy, entonces va a decir, bueno, por un lado me dices que yo siempre tengo que decir la verdad y que mentir es malo, pero tú estás diciendo que diga que no estás. Entonces el niño empieza a pensar, esto es incongruente. Por un lado me dices una cosa y tú haces otra cosa. O si le decimos al niño también, no digas malas palabras, ¿verdad? Porque te oyes mal, porque eso no está bien, porque eso no agrada a Dios y las escuchan de nosotros, igual. O sea, eso choca con ellos. Por un lado, mi papá me enseña una cosa y por el otro lado, él la hace. Entonces, eso es incongruente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como padres ellos vean realmente que somos congruentes con lo que le estamos enseñando. Si esperamos de ellos o les enseñamos o que esperamos obediencia, seamos nosotros obedientes a Dios. Que nos vean orando, que nos vean en nuestro tiempo con Dios, que nos vean leyendo nuestra Biblia, que nos vean conectados ahorita en esta modalidad, ya no tanto presencial, pero que nos vean conectados,
¿verdad? Que realmente nos interesa escuchar el mensaje que Dios tiene el miércoles o el domingo, que nos vean conectados a la iglesia, que nos vean estudiando la Biblia con las personas, porque eso es lo que estamos, les compartimos, que somos discípulos, que invitamos a las personas a la iglesia, que queremos que conozcan de Jesús, que queremos que estudien la Biblia, que nos vean haciendo eso también, que nos vean siendo generosos, que nos vean siendo hospitalarios. Entonces, todo eso ellos van a ver, wow, mi papá realmente está pues predicando lo que él hace, ¿verdad? Entonces, todo esto pues abona, todo esto suma para que los niños vean realmente que hay que somos congruentes con lo que le estamos enseñando. No tan solo de la iglesia, pero también en la casa, ¿verdad? Que contribuimos en el orden de la casa, que contribuimos en el aseo de la casa, ¿verdad? Nosotros acá con la familia tenemos un jueguito donde sabemos quién le toca lavar los trastes y todos cooperamos para lavar los trastes o cooperamos para el aseo también de la casa. Entonces, nos tienen que ver realmente haciendo las cosas que nosotros les pedimos a ellos que hagan, porque ellos, como les vuelvo a repetir, están imitando nuestras buenas o malas conductas, nuestra amabilidad, nuestra paciencia, nuestro dominio propio. Entonces, ellos están viéndonos en todo momento, en todo momento. También en esta etapa, nosotros creamos vínculos con nuestros hijos. Los vínculos son muy importantes, es decir, lazos entre padres e hijos son muy importantes porque estos vínculos, si creamos estos vínculos fuertes y sanos, esto les va a ayudar a nuestros hijos a desarrollarse de una manera sana, emocional y afectivamente. También les va a ayudar en el buen comportamiento, con sus buenas actitudes y buen pensamiento, porque estamos creando estos vínculos de padres a hijos. También trae beneficio. Cuando creamos estos lazos y estos vínculos, se da una buena comunicación con nuestros hijos, aunque sea desde chiquititos y más en esta etapa ya de, como decía José, de 10, 12 años, y va a traer más beneficio en su adolescencia. También el crear estos vínculos aporta confianza, seguridad y fortaleza. Cuando no hay vínculos buenos, sanos y fuertes, lo que puede pasar es dañar la buena comunicación con nuestros hijos y también se va a generar desconfianza y miedo. Otras cosas que podemos, bueno, aquí podemos, lo que nos va a ayudar a fortalecer los vínculos es fomenta la comunicación con tu hijo, diles que los amas, que son importantes para ti, palabras de afirmación, abrázalos, comparte momentos de juegos. Los niños es muy importante, muchas veces, como decíamos, estamos muy ocupados y podemos ver el juego como, ay, no es tan importante, pero para ellos es importante. Es una manera con la que interactuamos con nuestros hijos, ya sea los juegos de mesa, ya sea los juegos yo sé que ahorita no salimos mucho, pero juegos en tu casa, para ellos es muy importante. Involúcrate en sus actividades, no los juzgues. Es muy importante esto porque a veces como papás es muy fácil decir, por ejemplo, cuando ellos les va mal en la escuela, por decirte, va mal o bajaron las calificaciones. Muchas veces podemos decirles, ay, ¿qué calificaciones? O qué tonto eres, o qué burro eres. Entonces, son palabras que van lacerando al niño. O, por ejemplo, cuando niños lloran o lloran demasiado, podemos decir, ay, no seas chillón, qué débil eres, pareces niña. Entonces, a veces hacemos comentarios que les afecta a los hijos. Por eso es muy importante que cuiden lo que le vas a decir a tus hijos. No los juzgues, no, más bien pregúntales, más bien cómo se sienten. Muestra interés cuando te hablen. Seamos ahorita, pues, mucho más conectados a todo lo digital, ¿no? A todo lo que es las computadoras, los celulares, estamos en la televisión y muchas veces estamos más metidos en la computadora, en los celulares, la televisión, y cuando vienen los hijos y quieren hablarnos de algo o quieren mostrarnos algo,
podemos decir, ay, no, ahorita no, estoy ocupado, estoy viendo mi novela, o estoy viendo el partido de fútbol, o estoy en la computadora, tal vez estás durante el día, sí estás ocupado y el niño tiene que saber que estás trabajando, pero si no, muchas veces podemos hacerlos a un lado porque estamos metidos o en las redes o estamos metidos en otras cosas y no le estamos poniendo atención a nuestros hijos. Entonces, cuando ellos te hablen, muéstralo interés, míralos a los ojos, asienta con tu cabeza, que vean que ellos son importantes para ti, no más la televisión o la computadora, lo que tengas en la mano. Muchas veces yo me di cuenta cuando venía Monse a hablarme y yo estaba con el celular, yo estaba mandando un mensaje y decía, ay, ahorita, pero después reaccionaba y decía, espera un momento. En ese momento, lo más importante es mi hija. Este es un mensaje que puede esperar. Así que le dedicaba tiempo, le ponía atención y le mostraba con eso que ella es muy importante para mí. Entonces, por eso te pongo aquí, muestra interés cuando te hablen. No descargues tu enojo o frustración con ellos. A veces tenemos problemas del trabajo, económicos, o problemas con X o Y persona, o en la iglesia, o de la charla con el discípulo, y tenemos nuestros propios enojos, cargas, frustraciones, y a veces los descargamos con ellos, ¿verdad? En la manera que le hablamos, en la manera que los tratamos. Entonces, no, ten cuidado y tengamos cuidado de no descargar nuestro enojo o frustración o problemas con nuestros hijos. Y también lo que podemos hacer es compartir cómo nos fue en el día. Comparte con ellos cómo te fue, aunque estemos en esta modalidad, en el trabajo, con los hermanos, aquí, en la actividad que tuviste. Y pregúntales también tú a ellos cómo les fue. Cómo les fue, aunque estén conectados, cómo les fue con la maestra, con los compañeros, cómo les fue cualquier situación. Monse a veces viene con nosotros y nos cuenta, ay, quiero contarles lo que pasó con mi compañero, que pasó una anécdota o algo chistoso. Entonces nosotros pues encantados de escucharlo, cómo le fue durante su conexión, su clase con la maestra. Entonces, todo eso, hermanos, lo que ayuda es a fortalecer esos vínculos entre padres e hijos. Ok, muchas gracias, mi amor. Algo que recuerden que estamos hablando acerca de pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que vamos más que disciplinar a ellos y darles un castigo por algo que están haciendo, es investigar mucho más profundamente qué está pasando en lo íntimo de su corazón. Y si tú haces, por ejemplo, todas estas cosas que Vero está compartiendo, ¿verdad? Definitivamente vas a poder conocer también mucho más el interior del corazón de tu hijo. Y es algo que es nuestra labor. Como dije hace rato, echarse ese clavado emocional pues no es fácil porque tienes que hacer preguntas a tus hijos y tienes que conocerlos profundamente, y solamente si dedicas tiempo a ellos y ellos sienten que están en una zona de seguridad, te van a decir realmente lo que sienten. Pero si sienten que tú los vas a castigar solamente, a regañar, o va a venir un castigo solamente, no te van a decir la verdad de lo que está pasando en su propia vida. Tengo varios ejemplos de eso, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿no? Ya lo siendo un discípulo, un día vino, papá, ¿puedo hablar contigo? Sí. Y nos sentamos, tuvimos una plática muy profunda acerca de su vida, acerca de lo que estaba viviendo, de sus retos, de sus desafíos. Y pudimos tener una conversación que nos conectó muchísimo, pero yo digo, si no hubiésemos tenido una relación de amigos, él nunca hubiese sido honesto o transparente conmigo de la necesidad espiritual que estaba viviendo en ese momento. Y pude compartirle también de las situaciones que yo viví cuando era joven discípulo o cuando no era discípulo también, ¿no? Entonces recuerden, hay que pastorear el corazón de nuestros hijos. Tener cuidado entonces de no corregir solo la conducta, pero entrar a la raíz y saber por qué están actuando de esa forma. Eso pues requiere de tiempo y requiere de mucha paciencia y de muchas preguntas a veces. No es fácil, hermanos, pero yo te digo, trae buenos resultados y trae beneficios, como estaba Vero hablando. Vamos a terminar hablando del último punto, que son los beneficios del pastoreo. Beneficios verdaderamente de poder pastorear a tu hijo. Y ahí te puse 4 en realidad, porque el de color rojo ahorita te voy a explicar qué es, ¿no? Entonces,
el número uno es te acerca más a tu hijo. Si tú conoces más el corazón de tu hijo, te conecta con él inmediatamente. Lo sientes, no solamente es tu hijo y te respeta porque tú eres el papá o la mamá, pero te conecta con él. Entonces tiene un beneficio el hacer todo lo que estamos haciendo porque tú ves que tu hijo está emocionalmente y espiritualmente conectado contigo. El otro es que desarrolla un desarrollo de autoestima. Es decir, nuestros hijos también cuando son pastoreados en el corazón, desarrollan más confianza y seguridad. Eso es importantísimo porque nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nuestros hijos no solamente requieren el que vamos, ¿no? De mucho ánimo por afuera, sino de realmente ayudarles a que ellos se sientan que tienen una autoestima alta, ¿no? Y para eso también va a ayudarles a desarrollar confianza y seguridad. Por el otro lado, también tenemos que ver que otro de los beneficios del pastoreo es tener seguridad en su carácter. Vemos muchas veces que nuestros hijos, pues a veces notamos las debilidades de su carácter, pero si tú ayudas a tu hijo profundamente, vas a ver beneficios en esto. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que mi hijo Aldo es muy noble, ¿no? Él es muy noble, él es una persona, un chico muy amable, muy bondadoso. Si él tiene algo en su mano y tú lo quieres, él te lo va a regalar. O sea, él es generoso por naturaleza, ¿no? Pero yo he tenido que hablar con él pastoreando su corazón acerca de los peligros de no poner límites o de los peligros en no saber decir no, en los peligros de ser noble simple y sencillamente, pero no darse cuenta que personas se pueden aprovechar de esa nobleza que él tiene. Entonces, es sumamente importante hablar de esos temas, como yo te dije. Yo entro en su vida, yo sé que es algo positivo, y pues, pues no tiene nada de malo, ¿no? El que él sea noble, el que sea generoso, el que sea eso, sí. Pero si yo no pastoreo bien su corazón, algo que es bueno se puede convertir en algo malo para él en el futuro. Yo tengo que ayudarle, decir, tú eres muy noble, pero tienes que aprender que tú eres muy influenciable. Entonces, tienes que darte cuenta de las personas que te pueden influenciar y de las personas que pueden ayudarte o las que te van a influenciar negativamente. O a veces lo he tenido que llevar y decir, ve y habla con tal persona y dile tal cosa porque te va a ayudar en tu carácter. He visto un desarrollo en el carácter de Aldo porque él ha trabajado mucho en esas áreas. Pero si tú no alcanzas a ver profundamente el corazón de tu hijo, simplemente dices, pues qué bueno, ¿no? Él es un chico muy noble, pero puede ser que profundizando, él puede sufrir mucho si no aprende a decir, por ejemplo, un no, ¿verdad? A veces he tenido que decirle, no puedes decirles a todos que sí, tienes que saber decir no. Entonces ve y dile a tal persona que no lo vas a poder ayudar o que no te puedes comprometer a tener todo un sábado, un montón de reuniones desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana hasta la noche y llegas y luego al siguiente día tienes que preparar tus tareas. Tienes que dedicar tiempo a tus tareas. Entonces, involucrarse en la vida de ellos les va a dar seguridad en su carácter. Los estás preparando para el futuro. Es muy importante esto. Al final voy a dejar la parte del club de padres. Me voy a ir a la última parte donde dice mejor comunicación familiar. Ese es un beneficio del pastoreo, porque la realidad es de que podemos comunicarnos mejor en la familia, porque sabemos cuáles son nuestras necesidades y ese es el propósito del pastoreo, que tú te des cuenta de la necesidad que tienen tus hijos y que les puedas ayudar a ellos, no solamente corregir, pero también ayudarles para que ellos puedan que puedan salir adelante en la vida. ¿Se recuerdan la escritura entonces que leímos, no? Acerca del árbol plantado junto a la orilla de un río. Y yo les dije, ¿quieren que sus hijos sean así? Pues entonces tienen que dedicarse a ellos. Vale la pena involucrarse, vale la pena ser amigo de tus hijos, vale la pena pasar tiempo con ellos, vale la pena fomentar esos lazos de unión que dice Vero, vale la pena ayudarlos. Y yo creo que lo que quiere Dios definitivamente es ver familias mejor construidas en el reino. Ahora, les voy a dejar con esta parte que le puse del Club de Padres, porque realmente es como una idea, algo que pueden ustedes realizar. Yo le llamo Club de Padres algo que quiero desarrollar, ¿verdad? Como pequeños grupos de ayuda dependiendo de las edades que tenemos de los hijos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor Marco, Julio y Sergio tienen hijos más o menos en la misma edad de 6 a 8 años y ellos pueden formar un pequeño club de padres
en donde significa que ellos se van a compartir qué estás haciendo tú para ayudar a tu hijo. Dime alguna idea que te está beneficiando a ti. ¿Cómo podemos apoyarnos? Entonces, todos ustedes tienen hijos y tienen amigos, sus hijos tienen amigos. No solamente dejen que los amigos de sus hijos sean los que los unen a ustedes. Ustedes tienen también que unirse a la otra familia y desarrollar un club de padres. Eso significa que vamos a trabajar con los papás. Los papás, entonces ustedes pueden hacer, ahora que es muy de moda los chats, ¿no? Pueden hacer un chat que se llama Club de Padres y no tiene que ser muy grande para que no haya 20 miembros en el club. No, en el club tiene que haber 3 o 4 miembros porque son grupos pequeñitos, ¿ok? Que van a ser de ayuda entre unos y otros. Entonces, ¿por qué? Porque tienen hijos más o menos entre la misma edad, ¿ok? Y entonces se pueden ayudar, ¿no? Pueden salir y tener más ideas, ser más creativos. ¿Qué estás haciendo en tus devocionales? ¿Qué me puedes ayudar? Esto me funcionó con mi hijo. ¿Cómo van tus hijos? Es decir, preocuparnos y cuidarnos y ser como los tíos espirituales de los hijos de las otras personas en el mismo club. Entonces, Sergio va a ser el tío de los hijos de Julio y Sergio va a ser el tío de los hijos de Marco. ¿Ven? Entonces, de una manera u otra, es como que los adoptan y los ayudan y los apoyan y todo. Siento que es muy bueno porque de una forma u otra te conecta con otras familias y también vas ayudando a que uno y otro se pueden colaborar. Dice la Biblia que la cuerda de 3 hilos es mucho más fuerte. No podemos andar solos creyendo que vamos a educar bien a nuestros hijos. Podemos estarlo con Dios, que es la tercera cuerda, ¿verdad? Pero que unos y otros podemos colaborar para que nuestros hijos puedan ser exitosos. Al final, hermanos, nuestro deseo más grande es que nuestros hijos lleguen a ser discípulos, un día puedan tener una familia, un día puedan desarrollar su vida y puedan definitivamente decir, valió la pena la inversión. Un día tú vas a ver los frutos, pero realmente necesitas invertirte. Eso es lo que queríamos compartirles en esta noche. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y no sé, creo que el programa continúa, ¿verdad? Pero queríamos agradecerles también por el tiempo.